Hola a todos. Uy, qué fuerte está esto. Bienvenidos a Tipografía para Frontends. La verdad es que yo necesito bajar un poco las revoluciones ahora mismo después de NAR, que ha sido un auténtico terremoto, ¿vale? Voy a empezar dándole las gracias, como todo el mundo, a la organización por haberme invitado a un evento del calibre del FrontFest a hablar de tipografía, que es algo que se asocia normalmente al diseño y muy poquito normalmente se asocia al área del desarrollo y la maquetación de interfaces, que es una idea que espero poder cambiar con todo lo que vengo aquí a contaros hoy, porque estoy francamente convencida de que la tipografía es una parte muy importante del desarrollo y una parte muy importante para los frontends. Mi nombre es Elena Ramírez y soy diseñadora y maquetadora de interfaces en Asler Design. Asler Design es el estudio que creé hace unos 4 años aproximadamente, con esa mitad que veis ahí, ¿vale? Su nombre es Octavio Pardo y fijaos qué sorpresa, qué giro de guión, es diseñador de tipografías. Y es básicamente el responsable de que yo esté aquí hoy dándoos la turra con este tema, ¿vale? Trabajar, bueno, además lo tenéis por aquí en primera fila, asegurándose de que no os digo nada incorrecto, de que no menciono ningún estudio de elegibilidad que no deba y de que la información es 100% veraz, porque esto es una charla approved por un diseñador de tipografía casi al 100%, casi, no 100%, porque trabajar con uno de ellos es súper difícil. Cuando empiezas a trabajar con alguien con un ojo tan afinado, llegas tú con tu interfaz diciendo, venga, que estamos listos para la producción. Y te saca un listado de 500 cosas que hay que modificar que tú ni tan siquiera eres capaz de ver. Es como, ¿qué me estás contando? Esto es que ni lo veo. Pero con la suerte de que es tener a alguien así al lado, que es, te voy a indicar esto es lo que está mal, esto es por lo que está mal y así es como se corrige, con el tiempo el ojo se va acostumbrando a detectar estos patrones incorrectos y ya no hace falta que nadie te lo diga, ¿vale? Y, de hecho, os lo puntualizo esto porque da igual que os consideréis que el diseño no es lo vuestro, que venís de algo más cercano al backend, no importa nada de esto. Al final, la tipografía a nivel de interfaz se trata de seguir una serie de recomendaciones y entrenar el ojo para detectar patrones incorrectos. Además de la suerte o desgracia que he tenido de trabajar con un tipógrafo, he trabajado al menos con 3 más, desarrollando fundiciones digitales, que son los e-commerce de la tipografía. Cuando tu producto es vender una fuente, o vamos, cuando tu propósito es vender una fuente, tienes que mostrarlo en pantalla lo mejor posible, pero aprender toda la potencia y toda la funcionalidad que te dan los ficheros para poder mostrarlos. Entonces, esta es la parte técnica y esta es la parte que nos incumbe sobre todo a nosotros, ¿vale? Así que empezamos casi por el principio definiendo qué es la tipografía. Hay muchísimas definiciones, obviamente dependiendo de quién sea el estudioso, quién haya escrito el libro o lo que sea. Yo os he traído aquí la definición de Matej Latin, posiblemente no lo he pronunciado bien, pero él es el escritor del libro Better Web Typography for Better Web Design. Os lo recomiendo muchísimo si os pica el gusanillo de la tipografía para interfaces porque es un libro que no es muy complejo, pero toca muchos aspectos. Y, de hecho, Matej es desarrollador de interfaces, es desarrollador web. Y lo que él dice es que las tipografías son herramientas a través de las cuales moldeamos los contenidos y los dejamos listos para ser consumidos. Para mí, esta definición tiene 2 aspectos fundamentales para los frontends. La primera de ellas es que las tipografías son herramientas y, por tanto, como cualquier otra herramienta que utilizamos en el desarrollo de nuestra app, de nuestra web, lo que sea, es nuestra responsabilidad conocerlas, ¿vale? En el caso de la tipografía, ahora mismo estamos en una auténtica revolución, ya que estamos en la era de las Open Type Font Variations, también conocidas como Variable Fonts. Supongo que a muchísimos de aquí os sonarán estos conceptos porque se está escribiendo muchísimo, se está hablando muchísimo sobre ellas, ¿vale? Pero si hay alguien a quien todavía no le suene, una Variable Font es un tipo de fichero único que se comporta como si fuesen ficheros múltiples. Cuando a día de hoy hacemos una interfaz, si queremos darle un soporte al texto medianamente rico, tenemos que llamar normalmente a un fichero para la regular, un fichero para la negrita y un fichero para la itálica. Y quizás incluso un cuarto para la negrita itálica. Este es un poco extraño porque es un doble énfasis que no se utiliza tanto, ¿vale? Pues tendríamos que cargar 3 ficheros mínimo, y esto sin contar con que tengamos una segunda tipografía para títulos o algo similar. Las variable fonts nos van a permitir nos van a permitir tener el mismo comportamiento con un único fichero que como hacíamos antes. Esto es
una ventaja enorme a nivel de performance porque estamos haciendo menos peticiones al servidor, pero además el peso de la variable font es bastante más pequeño de lo que sería la suma de todos los estilos individuales cargados anteriormente, ¿vale? Es una auténtica revolución por esto, porque es que nos va a facilitar muchísimo las cosas. Y las variables se basan en la existencia de una serie de ejes de variación donde nosotros elegimos un punto dentro de un rango definido por un diseñador de tipografías. Os voy a enseñar esto de forma gráfica. Esto que veis aquí es la tipografía Asler, es la que creamos para el estudio. Y cuando Tavio la diseñó, pensó que el peso más liviano que iba a tener Asler era una book, que es lo que llamaríamos... Un segundito... No. Aquí. Que es lo que llamaríamos en CSS con un font weight 300 y el más pesado una extra ball, que es lo que llamaríamos con un font weight 800. Y entre medias, él decidió que iba a haber 4 instancias más, que esta familia iba a tener 6 estilos por aquí. Estas instancias son los ficheros que nosotros después compramos y cargamos en nuestra web, ¿vale? Ahora con las variable fonts no tenemos acceso a estas instancias, a estos ficheros, sino que lo que nos dan acceso es al eje principal. Es decir, un único archivo, en vez de darnos acceso a los 6 pesos anteriores, nos van a dar acceso desde el 500 hasta el 800, 500 variaciones de peso que vamos a tener con un solo archivo. De hecho, es Tim Brown, creo que quien dice que a partir de ahora los diseñadores de tipografía ya no toman decisiones, sino que nos hacen sugerencias, porque somos nosotros los que diremos, pues no quiero la 400, quiero un peso de 443 y no quiero un 800, quiero uno de 756, ¿vale? Esta es la auténtica ventaja y la auténtica potencia de las variable fonts. Y estos ejes de los que os estoy hablando, la especificación los divide en 2 categorías, los ejes registrados y los ejes custom. Los registrados son aquellos que tienen su propiedad CSS exclusiva, ¿vale? Además, son los ejes que la especificación considera a día de hoy que van a ser más ampliamente utilizados, mientras que los ejes custom comparten una única propiedad CSS para poder utilizarlos. Dentro de los registrados tenemos el font weight, por cierto, arriba os voy a ir poniendo muchas veces la regla CSS con la que utilizaríamos esto, la anchura de la fuente, el font stretch, la oblicua, que utilizaríamos con font style, y si os fijáis he dicho oblicua y no he dicho cursiva porque son 2 cosas distintas. Una letra oblicua simplemente inclina, pero no cambia el trazo, las dos A son exactamente iguales, mientras que una cursiva normalmente lleva un cambio de carácter, un cambio en la forma, ¿vale? Para que veáis lo nueva que es esta tecnología, hay diversas páginas donde ya se pueden trastear, una de ellas es una que se llama v-fonts, que podéis echar un vistazo. Pues esto que os acabo de contar, que es lo que dice la especificación, hay muchos diseñadores de tipografía que lo están mezclando los 2 ejes. Entonces, es algo que todavía requiere un poco más de maduración y que todo el mundo vaya remando hacia el mismo lugar. Y el último eje registrado es el de los tamaños ópticos. Los tamaños ópticos será un concepto que prácticamente no le suene aquí a nadie porque es algo más de diseño precisamente, pero es un concepto que tiene más de 400 años de antigüedad, ¿vale? Cuando empezaron los diseñadores de tipo a hacer las tipos físicas en plomo, se dieron cuenta de algo en realidad que tiene mucha lógica, que es que a gran tamaño podían meter más detalles que a tamaño pequeño, cuando hacían las letras muy pequeñitas. Y además, en gran tamaño podían meter, fijaos, aquí voy a poner ahora, fijaos en la diferencia entre la línea superior, donde los trazos son muy distintos unos de otros, los verticales y las horizontales tienen mucho contraste, fijaos la barra de la T, lo chiquitilla que es, ya me tiembla la mano. Fijaos el contraste de la Z, cómo se une, mientras que abajo los trazos son muchísimo más uniformes, ¿vale? Esto es lo que permite que la línea de abajo vaya a reducir muy bien y se pueda poner en un cuerpo de texto muy pequeñito, mientras que a la superior está destinada más a titulares, ¿vale? A verlos a tamaños grandes. Y esto que antes necesitamos varios ficheros en una web para varias llamadas a los ficheros, ahora lo podemos hacer con una variable font con un solo fichero. De hecho, aquí tenéis un ejemplo, si redujésemos, os podéis ver cómo prácticamente, si no me temblase la mano, podríais ver que los trazos en la línea superior casi se pierden. Ya lo siento, cuando subamos las diapositivas lo veréis mejor. Y después tenemos los ejes custom. Como os he dicho antes, los ejes custom son infinitos y como no podemos saber cuáles son, comparten todos su propiedad CSS exclusiva, ¿vale? Su propiedad CSS común. Para llamarlos tenemos que escribir font variant settings
una abreviatura de 4 letras en mayúscula y el valor que queremos dar. Os digo esto de en mayúsculas porque las abreviaturas en minúsculas están destinadas y están obligatoriamente registradas para los ejes anteriores. ¿Vale? Los 5 anteriores que os he mostrado también los podemos utilizar de esta forma. Y lo mismo ahora estáis pensando en, vale, ¿y si con una única regla de CSS yo puedo utilizar todos los ejes de las variables? ¿Por qué no hacerlo así? Vale, pues esto ocurre porque la especificación considera que las propiedades registradas son de alto nivel, mientras que la de los ejes custom es de bajo nivel. No sé si sabíais esto, que en CSS tenemos propiedades de alto nivel y de bajo nivel. Yo no lo sabía hasta que empecé a investigar bien el tema de la tipografía en web. ¿Vale? Y lo que te dicen es que siempre que tengas una propiedad de alto nivel para hacer algo, intentes no utilizarla de bajo nivel. A mí esta explicación no me valía, estuve investigando un poco y acabé hablando con Miles Maxfield, que es coeditor de la especificación de CSS para fuentes y que tuvo la amabilidad de explicarme exactamente a qué se refería esto. Pues cuando utilizamos una propiedad de alto nivel, lo que ocurre es que le damos al navegador la libertad de decidir cuál es la mejor forma de darnos lo que le estamos pidiendo. Por poneros un ejemplo gráfico, si nosotros estamos utilizando la propiedad de bajo nivel para crear una negrita con un eje variable, le estamos diciendo el weight 756, si por lo que quiera que sea nuestro fichero no carga, porque la conexión va bien o lo que sea, el navegador no va a saber interpretar eso, no va a hacer absolutamente nada y nuestro texto va a aparecer totalmente plano. Sin embargo, si utilizamos una propiedad de alto nivel, conforme llegue el navegador a esa línea de CSS, lo que va a pasar, independientemente de que el fichero se haya cargado o no, es que el navegador va a decir, ah, me estás pidiendo una negrita, sé lo que es una negrita. Entonces, no la tengo, pero te la voy a falsear. Te voy a hacer lo que se conocen como las falsas negritas. Esto a nivel de diseño tipográfico es una auténtica aberración, es algo que no se debería hacer nunca. Pero a nivel de jerarquía de contenidos es algo que sí que queremos que nuestros contenidos mantengan la semántica que le hemos dado inicialmente. Así que, efectivamente, siempre que podáis, utilizad las propiedades de alto nivel en vez de la de bajo nivel. Y os he querido traer un eje custom en particular porque creo que tiene muchísimo potencial en el desarrollo de interfaces, que es el de los grades. Los grades también es un concepto que viene desde hace muchísimo tiempo, y vienen ahora en las interfaces, pueden venir a solventar un problema, un efecto óptico que tenemos, que es que cuando ponemos un texto sobre fondo claro y el mismo texto sobre fondo oscuro, se perciben distintos. Si os fijáis aquí, las dos líneas son exactamente la misma, pero las letras blancas sobre fondo oscuro se ven más gruesas que las de la izquierda, que son letras negras sobre fondo claro. Pues estoy hablando precisamente de fondo claro y fondo oscuro y supongo que ves por dónde voy, que es las aplicaciones con Dark Mode y Light Mode. Pues si tenemos la suerte de tener una variable font que tenga el eje grade, podríamos compensar un poco esta diferencia que hay y este efecto óptico. Es algo sutil, pero este tipo de cosas, estas sutilezas son las que elevan normalmente la categoría de nuestras interfaces, ¿vale? Y de hecho, no es tan sutil cuando os pongo el eje las palabras sin grade y las palabras con grade, ¿vale? Se nota la diferencia. Una cosa que no os he dicho en los grade es que aumenta el grosor de las letras sin cambiar el ancho de las mismas. Esto significa que nunca va a haber un reflow, nunca se van a mover cosas, no se va a repintar absolutamente nada. Y el soporte que tenemos de las variables es absolutamente espectacular, ¿vale? Teniendo en cuenta que es una tecnología que nació en 2016, que haya tanto verde aquí es increíble, pero no es casual teniendo en cuenta que están detrás de esto las 4 grandes, Google, Adobe, Microsoft y Apple, ¿vale? Y están remando muchísimo para que esto salga. Entre otras cosas porque ellos son los primeros que nos sirven fuentes y cuantas menos peticiones hagamos a su servidor y menos peso tengan, mejor que mejor para ellos, ¿vale? De hecho, este avance que tenemos a nivel tecnológico con las variable fonts no se traduce en cómo está la industria ahora mismo y de las tipografías. De hecho, hay muchísimas fundiciones que todavía no están haciendo o que tienen muy poquitas, y en lo que es en el cómputo global del mercado de tipografías, las variables siguen siendo un trocito muy pequeño. Es así porque los diseñadores gráficos y de interfaces todavía no están utilizando las variables, con lo cual no se compran, con lo cual las fundiciones no las están haciendo. Así que es algo que todavía no es un estándar. Hay que aprenderlo, porque, como digo, las 4 que están detrás no van a dejar que esto no llegue, esto va a llegar sí o sí,
De hecho, sabemos que Google está trabajando para hacer más variable fonts, las fundiciones van a ir haciendo más, pero hay estimaciones de algunos diseñadores de tipografía que dicen que para que esto sea de verdad un estándar, es decir, haya más variable fonts que fuentes de las que tenemos a día de hoy con ficheros individuales, pueden faltar de 8 a 10 años. Así que imagina todavía lo que queda. Y para mí casi es más importante contaros no lo que podemos hacer con las variable fonts, sino lo que ya podíamos hacer con la versión anterior a las variable fonts, ¿vale? Porque me da bastante pena que muchas veces se considera a la digital como el hermano pequeño y pobre de lo que se puede hacer con la tipografía, ¿vale? Parece que medios impresos pueden hacer auténticas virguerías, mientras que nosotros tenemos que hacer siempre como unos contenidos muy básicos y sin mucho detalle. Y no es verdad, ¿vale? Hace mucho tiempo ya que podemos hacer muchísimas cosas y que muchas veces no las hacemos posiblemente por desconocimiento. Entre estas cosas está utilizar las funciones OpenType. Las funciones OpenType son una serie de código que ya vienen dentro de los ficheros que estamos utilizando en nuestros proyectos y que nos permiten acceder a caracteres y a glifos que no tenemos disponibles desde el teclado del ordenador. Por poneros un ejemplo, normalmente cuando metemos una tipografía en nuestra interfaz viene con los números proporcionales activados. Los números proporcionales, como su nombre indica, cada ancho de carácter, lo que hace es que un 1, por ejemplo, es menor que un 9 porque cada uno mantiene su proporción según el número. Mientras que, si queremos tener cifras apiladas, como las tablas, los datos tabulares, podemos activar los números tabulares. Se llaman así precisamente porque permite esto. Con ello lo que conseguimos es una alineación perfecta, lo que se hace es coordinar los anchos de las cifras y entonces podemos tener un contenido muchísimo más fácil de escanear y de leer. Estamos aportando calidad a nuestra interfaz si hacemos este tipo de cosas. Os estoy hablando de números tabulares, pero sirve para otros ejemplos. Imaginaos los contadores, imaginaos los progresos. Os he hecho un par de vídeos que espero que se vean bien. Este tipo de cosas, si los hacemos con los números proporcionales, veréis que van saltando poquito a poco. Vas cambiando el número, va dando su pequeño saltito. Mientras que si utilizamos los números tabulares, eso se va a quedar ahí estático y, bueno, estático, va a ir cambiando, pero no va a pegar estos saltos en la interfaz. Aparte de los números proporcionales y tabulares, existen los alineados, que son aquellos que se le llaman también mayúsculos porque encajan perfectamente con las mayúsculas, sus proporciones son exactamente iguales, y que podemos utilizar normalmente en un cuerpo de texto minúsculo. No está mal, pero cuando hacemos esto lo que estamos haciendo es llamar la atención sobre estas cifras, porque el contraste que hay entre una minúscula y una mayúscula es relativamente alto. Para solventar esto podríamos tener unos números considerados minúsculos. Todo esto que os estoy diciendo puede estar dentro del fichero que ya estamos cargando. No tenemos que hacer nada más que utilizar una regla de CSS para llamarlo, ¿vale? La ventaja de esto está precisamente en que no hay que cargar nada nuevo, es simplemente algo que tenemos y que quizás no estamos aprovechando al 100%. Como os decía con los números old style, que son los minúsculos, son aquellos que por forma, si os fijáis, tienen como ascendentes y descendentes, suben uno más que el otro, y entonces las formas son muy parecidas. Y por tanto, si no queréis llamar la atención sobre las cifras, sino que queréis tener artículos que sean con una lectura súper fluida, es mejor activar este tipo, o al menos es mi recomendación, activar este tipo de números. Podemos tener fracciones. Si en nuestro texto aparece un número seguido de una barra inclinada, seguido de otro número, y activamos las fracciones con la regla CSS, se nos autoconvierte automáticamente en una fracción real. Podemos tener superíndices y subíndices. Esta es un poquito más delicada de aplicar porque si lo hacemos directamente sobre todo el bloque, cualquier número se nos va a ir a la superior o a la inferior. Entonces, para ello, es mejor utilizar las etiquetas, a ser posible las semánticas, ¿vale? Las de sub y sub. Podemos tener set estilísticos, es decir, puede ser que una tipografía, como la que estáis viendo en pantalla ahora mismo, que es Brie, tenga de forma inicial sus caracteres, estos son muy particulares, si os fijáis en la K, si os fijáis en la G con doble bucle, no son los típicos que podemos ver normalmente en cualquier tipografía de texto. Y de hecho, Brie está destinada a branding y a titulares sobre todo. Pero como es una tipografía que está muy bien planteada, lo que te da es un set alternativo. Es decir, la misma tipografía con una regla CSS lo que va a hacer es cambiar los glifos. Vais a tener
la K tradicional, la G tradicional, vamos al revés, la K, la G, la W tradicional y todo tradicional. Entonces, con un mismo fichero podríamos tener dos aspectos, uno para cuerpo de texto y uno para titular. Podemos tener las versalitas. Esto es parecido a lo que os he dicho antes de los números mayúsculos y minúsculos. Utilizar mayúsculas, ya sea para abreviaturas o lo que sea, dentro de un cuerpo de texto minúsculo no es exactamente lo correcto porque hay demasiada diferencia entre ellas y, de nuevo, se llama demasiado la atención. Para esto están las versalitas, que tienen una proporción bastante más similar a las minúsculas. Podemos tener ordinales, que este en español es una chorrada como un templo porque tenemos el numerito en el teclado, precisamente nosotros, pero si estáis haciendo páginas web para otros idiomas, como puede ser el inglés, también lo podríais tener disponibles. Tenemos alternativas contextuales. Las alternativas contextuales, si os fijáis, significan que, dependiendo de la letra que haya después, fijaos en esta segunda T, cómo es distinta entre uno y otro, precisamente porque hemos activado las alternativas contextuales. Y para que lo veáis en cómo funciona, esto es un texto que tiene activadas las alternativas y va a ir cambiando los glifos conforme vas escribiendo. Lo que podemos hacer con esto es enriquecer muchísimo más o variar, diferenciarnos de otras webs que estén utilizando la misma tipografía, buscar un poquito de diferenciación, ¿vale? Podemos tener ornamentos, que lo que hacen es añadirle más trazos a las letras. Podemos tener ligaduras discrecionales, históricas. Podemos tener, esto es menos de la mitad de las OpenType features que están disponibles, ¿vale? Es decir, son muchísimas, no hay que aprendérselas todas y no hay que saber qué hace cada una de ellas. Pero sí que está bien que sepamos que quizás nuestros ficheros tienen ahí una información que estamos dejando pasar y que no estamos utilizando. Y ahora me diréis, vale, ¿y yo qué sé que tiene mi fichero? No tengo ni idea. Bueno, pues esta es la herramienta, ¿vale? Iros a Wacamay Fondue, que es una auténtica maravilla de página, donde arrastráis un fichero y os va a dar absolutamente toda la información que tiene dentro. Os va a dar cuáles son los layout features, los llama aquí, las OpenType features, esto que os acabo de contar, las que tenéis disponibles. Si es una variable font, os va a decir que es una variable, os va a decir cuál es el eje que tiene y os va a dejar jugar con ello. Os va a decir los estilos que tiene predeterminados. Vais a poder ver en directo lo que son estas OpenType features, os va a decir si vienen activadas. Podéis jugar a activarlas y desactivarlas si queréis, ver cuál es la diferencia. Hay un set de caracteres, que esto a nosotros es lo que menos nos interesa. Y después, que esta es lo mejor, os va a dar el código CSS que tenéis que utilizar para poder activar todas estas cosas. Así que, de verdad, esta es la herramienta de nuestra herramienta tipográfica. Y al igual que ocurre con las variable fonts, las OpenType features tienen su propiedad de alto nivel y su propiedad de bajo nivel. Os he traído el apunte porque lo mismo en la sala, todavía hay algún alma en pena que tenga que trabajar para Internet Explorer 11, espero que no. Considero que no hay nadie vivo que trabaje todavía con Internet Explorer 10, por favor. Pero la cosa es que si tenéis un proyecto donde necesitaseis ese soporte, la propiedad de bajo nivel de las OpenType features, que es Font Feature Settings, tiene soporte para Internet Explorer 10. Es decir, imaginad desde cuándo está esto con nosotros. Hace un mogollón de tiempo, ¿vale? Y pasamos a la segunda gran parte de esta definición que os decía al principio, que es que nosotros vamos a moldear los contenidos y los vamos a dejar listos para ser consumidos. Un punto importante que me gustaría deciros aquí es que una cosa es que los contenidos se puedan leer, que prácticamente cualquier cosa que hagamos se va a poder leer, a menos que seamos unos cafres y, yo qué sé, destrocemos los tamaños o lo que quiera que sea. Y otra cosa es que apetezca leerlos, ¿vale? Y nuestro objetivo no es tanto que se puedan leer nuestras interfaces, sino que apetezca leerlas. Y aquí es donde vamos ahora. Para conseguir un cuerpo de texto o moldear un contenido que quede agradable a la lectura, hay que controlar tres factores. El tamaño de fuente, con font size, el alto de línea con line height, y el ancho de línea con mask width. Y estos tres factores están perfectamente coordinados, es decir, unos influyen en los otros. Hay que revisar cada vez que modifiquemos uno cómo se ven los otros dos. Al menos revisar, quizás no hay que hacer ningún cambio, pero al menos echarle un vistazo para ver que todo sigue bien. Sobre el tamaño de fuente no os voy a decir mucho porque quizás esto es lo que viene de la parte de diseño. Son los diseñadores los que normalmente nos dicen, pues quiero este tamaño para mobile, quiero este tamaño para tablet y quiero este tamaño para desktop. Y nosotros cogemos, metemos nuestros breakpoints y saltamos de un punto a otro.
pero joder, estamos en la época del responsive. No podemos hacer algo que en realidad sea prácticamente fluido, como el resto de imágenes y demás, los vídeos que hacemos también responsive. Es decir, algo que sea que yo te digo cuál es el mínimo, te digo cuál es el máximo que no puedes sobrepasar y entre medias tú coges y fluyes. Pues sí, podemos hacerlo con una técnica llamada CSS Logs que escribió Tim Brown hace ya bastante tiempo también, 2016, creo que es el artículo, y que lo que te permite es, utilizando una función matemática, la de calc, de CSS, establecerle el mínimo, establecerle el máximo y cuál es ese rango de ancho de navegador donde tiene que actuar, ¿vale? Es una función un poco farragosa, esto no hay quien, bueno, yo por lo menos no soy capaz de memorizarlo, pero tenemos nuestros archivos de configuración de CSS, la mayoría de nosotros, simplemente hay que tenerlo ahí y reutilizarlo una y otra vez. Y funciona muy bien, nosotros lo estamos utilizando ya en nuestros últimos proyectos. Este es un ejemplo, no es uno de nuestros últimos proyectos, pero este es un ejemplo que hice precisamente para que veáis cómo, llegados a un punto, la tipografía se estanca y no sigue creciendo, llegados a un punto inferior, no sigue decreciendo, pero entre medias se comporta como una tipografía fluida, ¿vale? Que es algo que ya tenemos a nuestro alcance. Pasamos al alto de línea. El alto de línea, como todos sabemos, es la separación entre ellas, no hay mucho más que decir. La particularidad que tiene es que en web el alto de línea, esa separación se divide por encima y por debajo del carácter, al contrario de lo que ocurre muchas veces, por ejemplo, en impresión. Y mi mayor recomendación aquí, en caso de que no lo estéis haciendo ya, es que esto es un valor que nos puede venir también de parte de diseño, el tamaño de la fuente y el alto de línea. Si os vienen píxeles, convertidlos a unidades proporcionales. Os va a facilitar muchísimo la vida, porque si cambiáis el tamaño de la fuente y tenéis el alto de línea en píxeles, vais a tener que tocar sí o sí. Sin embargo, si lo tenéis en proporcional, hay muchas más posibilidades de que no os haga falta. Y por supuesto, por favor, no utilicéis puntos. Hace como 2 semanas me encontré una web que estaba poniendo un alto de línea en puntos y me quise cortar las venas y no venir ni aquí ni a contar nada ni nada. Entonces, el line height, la recomendación que hay, además no hay que inventar muchísimo, es que esté normalmente entre un 1,2 y 1,8. Utilizar este valor sin medida, supongo que lo sabéis, es utilizar el proporcional. No hay un valor exacto que podamos decir, este es el valor para hacer un buen line height, porque depende de muchos factores, de los dos que os he comentado antes, tamaño de fuente y ancho de línea, y de muchos otros que dan para una versión 2 de la charla, en un momento dado. Pero sí que tiene que estar normalmente. Y sí que os puedo decir 2 cosas que hay que evitar a toda costa. El primero es cerrar demasiado la línea. Esto no se ve tanto, e imagino que a ninguno de vosotros se os ocurriría, pero cuando cerramos demasiado la línea, lo que estamos haciendo es crear un bloque de texto súper cerrado, no hay espacio para respirar, no dejamos espacio al ojo para que repose en la lectura y después además se están creando problemas de legibilidad porque hay ascendentes y descendentes que se montan. Y eso crea una serie de caracteres extraños que hace que al cerebro le cueste un poquito más detectar qué es lo que hay ahí y le cueste la lectura. Pero el caso 2 de no hagáis nunca es abrir demasiado la línea. Y este sí que lo veo más a menudo. De hecho, lo vi en el ejemplo de los puntos. Tenía las 2 cosas, era un auténtico combo. Entonces, no abráis demasiado la línea tampoco en un texto, porque ocurren varias cosas. En Internet muchas veces escaneamos. Cuando leemos algo, escaneamos. Si abrimos demasiado la línea, este escaneo se va a la porra. Es muy difícil saltar de una a otra y mantener un poco la coherencia de lo que estás leyendo. También es muy difícil cuando llegas al final de una línea y tienes que encontrar la siguiente, si hay mucha separación, se convierte también en algo más complicado. Y además, para colmo, si lo que hacemos es abrirla demasiado, el espacio que hay entre una línea y otra, ese que veis ahí negrito, empieza a tener carácter de diseño. Estamos dándole una importancia con respecto al texto que quizás no queremos darle. Entonces, nunca abráis demasiado la línea tampoco. Esto al final es hacer el ojo, es lo que os decía antes, no hay un valor único, es ir acostumbrando al ojo a qué tal se lee esto. El idóneo debe estar normalmente con un espaciado que permita reposar el ojo, que conforme vayamos leyendo y saltando una línea a otra hay un espacio mínimo, aceptable, pero que las letras no se nos monten, ¿vale? Es decir, que las ascendentes y las descendentes no se lleguen a montar. Y llegamos al ancho de línea. Yo no sabía si penalizaba venir a una conferencia y no tener un GIF animado, por lo menos, así que os he incluido este. Además, creo que los desarrolladores deberíamos ser un poco los muñecotes estos venerando al ancho de línea, porque es lo que menos hacemos,
en realidad, muchas veces, y lo que tiene un impacto súper rápido y súper cómodo para darle a la interfaz y sobre todo al usuario la idea de que te estás preocupando por cómo lee. El ancho de línea en realidad es limitar el tamaño de la caja, pero no de forma general, no a bloque, con un contenedor padre y ya me olvido de todo lo que hay dentro. No, hacerlo relacionado con cada bloque de texto que tenga unas características similares. Y de nuevo, no hay que reinventar la rueda, no tenemos que pensar en absolutamente nada. Hay muchos estudios de legibilidad que ya se han hecho para nosotros, que tienen además mucho tiempo, si están súper revisados, y que lo que dice es que una línea, para ser agradable, tiene que tener aproximadamente entre 65 y 75 caracteres, unas 12-15 palabras, y yo os lo traduzco a M, que son entre 38 y 45. ¿Vale? Y estáis súper acostumbrados a ver esto en funcionamiento, porque imagino que todos los de la sala habéis leído alguna vez en Medium. ¿Vale? Y Medium, obviamente, está enfocado en que tú llegues, leas de la forma más cómoda posible, rápido, y quieras continuar leyendo, que no te canses, que pases de un artículo a otro sin pensar, qué pereza me da leer esto, ¿no? Y, de hecho, fijaos en que en una pantalla 1920 los espacios, los márgenes que hay en los laterales son casi más grandes que lo que es el bloque central de texto. Pero a Medium no le importa, porque Medium lo que quiere es que tú tengas la lectura más cómoda y la más fluida. De hecho, en este artículo, casualmente en la primera línea hay 15 palabras, 75 caracteres y la caja está limitada en 680 píxeles. Mi opinión es que yo no limitaría estos temas en píxeles, pero esto ya cada uno, porque es lo que os he dicho antes. Si cambiamos el tamaño de fuente, tengo que ajustar esto por narices. Si utilizo medidas relativas, posiblemente, quizás, no me haga falta cambiarlos. Y lo mismo pensáis, bueno, pero es que esto es cosa de diseño, yo no tengo nada que ver. No del todo, ¿vale? Sí que tenemos ahí un poco que ver, porque imaginad que nos llega esto a diseño. Un mockup en 1024 y nosotros lo analizamos y decimos, 150 píxeles de márgenes por cada lado. Perfecto. Hacemos nuestro CSS, lo sacamos y llegamos a una pantalla en 1920 donde hemos puesto 150 píxeles por cada lado y acabamos con un chorro de línea de este calibre. Y esto es súper perjudicial a la hora de leer, ¿vale? Se pasa enormemente de esta recomendación que os he hecho hace un segundo. Y es perjudicial porque cuando llegas al final de una línea y tienes que volver al inicio de la siguiente, cuanto más largo sea ese espacio, cuanto más largo sea el recorrido, más posibilidades tenemos de perdernos. Entonces, a todos nos ha pasado de estar leyendo un texto y tener que volver hacia atrás y hacia adelante y decir, ¿dónde estaba? Pues esto es lo que se consigue con líneas demasiado largas, ¿vale? Así que esta es nuestra responsabilidad. No es cosa de diseño, somos nosotros los que cuando hagamos el desarrollo de nuestras interfaces tenemos que apartarnos un segundo y decir, ¿cómo se ve esto? Un poco denso. Y quizás al principio sí que decís, ¿tengo que contar palabras? Pues quizás al principio, pero es algo a lo que el ojo se hace tan rápido que no lo vais a necesitar prácticamente. Y como os decía, no es algo que tengamos que limitar a bloque. No es en plan, yo cojo un padre y te digo, no te pases de 680 píxeles. Este ejemplo es de 24ways.org, ¿vale? Y muestra perfectamente la relación de factores que os he dicho antes. Fijaos que hay dos bloques de texto con tamaño muy diferente en tipografía. El superior tiene un tamaño más grande y el inferior tiene un tamaño más pequeño. Y los anchos de líneas son distintos. Son distintos porque aquí efectivamente se han vuelto a enfocar en que la línea tenga el idóneo, ¿vale?, de lectura. En este caso, además, 24ways.org lo que hace es limitar el ancho con la medida CH, que es supuestamente un carácter, no llega a ser un carácter, pero lo que consiguen es que cada línea esté aproximadamente en este rango. ¡Guau! Voy sobrada de tiempo, nos vamos a ir súper pronto a comer, qué bien. Y os insisto en la relación de factores, ¿vale? Os voy a enseñar cómo uno afecta a los demás. Cuando hacemos un incremento en el tamaño de fuente, en el font size, normalmente tenemos que reducir el line height. Siempre y cuando, y voy a decirlo otra vez, siempre y cuando estemos utilizando las medidas proporcionales, ¿vale? Porque si yo aumento el tamaño de la fuente, lo que estoy haciendo es también aumentar los espacios que hay dentro de las letras, alrededor de las palabras y entre las líneas, y se empieza a abrir demasiado la línea, esto que hemos dicho antes. Entonces, lo que hay que hacer es reducir un poquito. Pueden ser cosas que digáis, es que son detallitos de nada. Ya, pero es que estos detallitos de nada son los que le dan de verdad calidad
a las interfaces que hacemos, ¿vale? Lo otro es soltarlo, meter 2 reglas CSS y olvidarnos del asunto. Otra cosa que hay que hacer es que si aumentamos el tamaño de fuente, tenemos que… ¿Perdona? Sí. Si aumentamos el tamaño de fuente, tenemos que aumentar el tamaño de la caja, que es lo que acabamos de ver. Es decir, si yo meto más tamaño de fuente, me caben menos palabras por caja, en la misma caja. Hemos dicho que las líneas largas son muy perjudiciales, pero las líneas cortas también son súper perjudiciales, porque tenemos que saltar demasiado. Y esto hace que nuestra lectura se canse, nuestro ojo se canse muchísimo más de leer. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a abrir la caja y tener más palabras por línea. Así que lo que hay que hacer es, recordad, siempre que modifiquemos uno de los valores, revisar los otros 2, ¿vale? Normalmente, el trigger suele ser el tamaño de fuente. Vamos a tener un cambio, un salto en el tamaño de fuente, y entonces tenemos que revisar tanto el ancho de caja como el alto de línea. Y esto que os he contado, a lo mejor ahora mismo estáis pensando, menuda locura meterlo en nuestros proyectos ahora mismo, tanto tema. En Asler vamos a publicar en nuestro GitHub dentro de poco nuestro fichero de configuración inicial que hacemos para la tipografía y los proyectos. Ahí tendréis escalas tipográficas, que es algo de lo que no he hablado porque pensaba, de hecho, que no me iba a dar tiempo, ¿vale? Y podéis trabajar con escalas tipográficas. Tenéis la función de Tim Brown disponible para que no tengáis que recordarla, solo simplemente configurarlo, ¿vale? Y algún otro ajuste sobre la tipografía. Y lo podéis utilizar en vuestros proyectos, los podréis, en cuanto lo publiquemos, en vuestros proyectos. Y proponernos mejoras si consideráis que hay que proponer o lo que quiera que sea, ¿vale? Y nos vamos, lo dicho. Y ahora preguntas, así súper rápido. ¿Qué diferencia hay entre números tabulares y fuentes monoespaciadas? Gran pregunta. Pues en realidad las fuentes monoespaciadas funcionan con la misma lógica, es decir, todos los caracteres tienen su ancho coordinado, precisamente para conseguir esto, para conseguir alinear las líneas una encima de otra. Entonces, diría que no hay una diferencia entre los números tabulares. De hecho, los números de las fuentes monoespaciadas son lógicamente tabulares. ¿Dirías que las variables fonts se pueden usar en producción hoy en día? Sí, yo diría que sí, sin lugar a dudas. Porque si tenéis una variable font que os cubra lo que vuestro proyecto necesita, yo creo que el problema que hay ahora mismo con las variable fonts es que profesionalmente no hay tantas. Hay muchas que hacen virguerías porque las variables te permiten animar los ejes. Entonces, ahora mismo está muy guay, estamos viendo muchas variables que permiten animar muchas cosas, pero no hay tantas para poder utilizar en un proyecto real. Pero si encontráis una que podáis utilizar, utilizadla sin problemas. Tenéis las reglas de support en CSS que podéis diferenciar en plan, oye, mira, es que necesito dar soporte para Internet Explorer 11 y no lo tengo. Quiero decir, las variables no me lo van a dar. Bueno, pues cargar los ficheros individuales solo para Internet Explorer 11 y las variables para el resto de navegadores. No limitéis lo que podéis hacer tecnológicamente solo porque tenéis que dar soporte a un navegador antiguo. Es decir, tenemos formas de compensar eso. Vale. ¿Qué unidad es mejor, EM o REM? Quiero decir, ¿en serio? Más que nada porque hay millones de artículos escritos sobre el tema y cada maestrillo tiene su librillo con eso. Entonces, depende mucho de lo que queráis conseguir, porque al final las medidas REM son, por decirlo de alguna manera, más fijas y las EM obviamente son proporcionales. Si lo que queréis, por ejemplo, es, y esto os lo digo, algo que crezca con respecto a la tipografía, con los botones pasa mucho, los padding, los márgenes, sobre todo los padding. Si queréis que esos espaciados estén coordinados con el tamaño de la fuente, utilizad EMs. Pero si queréis algo mucho más estático, yo utilizo los REM sin tapujos. Dicho esto, es lo que yo utilizo, es mi librillo, pero estoy convencida de que cada uno tiene el suyo. Otra pregunta es, ¿qué tipografía has usado para los títulos? Que mola mucho. Ajá. Esta es Heroes, bueno, la que veíais antes es Heroes Sans. Es una tipografía
que, si no recuerdo mal, está por Type Together, es una fundición llamada así, Type Together, y está disponible en muchísimos estilos. No, al final no he sacado uno de ellos, que para mí es el Slanted, si no recuerdo mal, que es súper bonito, más bonito del que habéis visto aquí. Y, de hecho, mola muchísimo. La diseñó aquí el diseñador de tipografías. Y ahora una pregunta completamente off topic es ¿dónde podemos conseguir esa camiseta? Que todo el mundo está preguntando. Vale, pues en realidad el que quiera la camiseta estamos pensando en empezar a venderlas en breve. Esto está sonando ahora. Sí, perdón. Nada, si, en serio, si alguien quiere las camisetas, uno de los proyectos que tendremos nosotros en breve, no tan en breve, es sacar nuestra propia fundición. Y ahí venderemos muchas cosas relacionadas con la tipografía. Con la tipografía y cosas frikis, porque obviamente yo tengo esta parte ahí un poco más friki. Entonces, si queréis camisetas, escribidnos por redes sociales, que de verdad... Sí. Que de verdad estaremos encantados de empezar a producirlas y mandarlas por ahí. Vale, ha entrado una última pregunta en el poll y creo que es súper importante hacerla. ¿No sería más fácil usar Comic Sans para todo? Diría algo peor incluso, porque la Comic Sans es la típica que todo el mundo piensa que es horrible. Pero dentro de cuando empiezas a trabajar con diseñadores de tipografía y te vas metiendo un poquito en el mundillo y tal, utilizar Helvética es lo que los mata. Los mata directamente. Es muchísimo peor para ellos porque es la tipografía que todo el mundo usa, que supuestamente es estilo así suizo y tal, muy bonito y tal, y que no tiene prácticamente información ninguna, que no se lee bien para según qué cosas, que estaba destinada a algo y todo el mundo lo utiliza para otras cosas. Entonces, si alguna vez queréis tocarle un poco las narices a un diseñador de tipos, más que la cómic, hablarle de la Helvética, muchísimo más. Muchas gracias, Elena.